audiencia central del día de hoy tenemos el privilegio de contar aquí en el Tribunal de la Tarde con la presencia del doctor Marino Elseví. Con él vamos a entender de manera llana, pero profunda, cuáles son las implicaciones, consecuencias, la forma en que fue construido y cuáles son los retos que tienen a partir de esta construcción el nuevo Código Penal de la República Dominicana. Doctor, para nosotros siempre un placer tenerle aquí en este programa. Para mí es una gran distinción estar junto a ustedes y realmente un reto para una buena conversación jurídica. Hay, doctor, muchas aristas por las cuales podemos abordar esta conversación en torno a una pieza legal tan importante para nuestro país, pero me gustaría, tal cual habíamos también hablado fuera del aire, poder darle una visión holística a nuestra audiencia sobre el Código Penal que aún está en su vacatio legis, ¿verdad?, de este interregno, desde su promulgación hasta su puesta en vigencia, su aplicación. Y me gustaría empezar, doctor, en la construcción de este nuevo código. ¿Cuáles son los valores? Vamos a decirlo de esta manera. O sea, ¿cómo uno puede entender lo que sería llamado a nivel más técnico la axiología? Pero es el fundamento de los principios que le dan lógica y razón de ser a este Código Penal. Y partir desde ahí con la conversación. Extraordinario. Así podemos conversar con un método de conversación más aproximado a lo que después sería la casuística que está establecida dentro del código y la estructura que el código posee. Los criterios con que juzgamos este código, que si es malo es bueno, que si es bonito, que si es digno o indigno, son los valores morales que el código establece, son los valores éticos de si tiene bien o es responsable frente a los tipos penales propuestos y sobre todo si los valores jurídicos de seguridad jurídica, de igualdad, de equidad, de libertad están contemplados dentro del código. Exacto. Por eso tú bien has establecido que lo primero sería establecer el juzgamiento de si ese código posee dentro del exégesis de los valores esos atributos. Cuando se habla de esa dimensión, para ser corto en ese análisis, poder avanzar en otros, pudiéramos hablar de que dentro de la filosofía jurídica de ese código hay tres componentes. Un componente inicial, que es las disposiciones especiales que están del artículo 1 al artículo 21, sobre la base de los principios fundamentales, que obedece a la lógica de la doctrina española. Luego tiene otra lógica que está establecida por los alemanes. Y te traje el código alemán, que hace 20 años yo lo tengo en español, tanto en el código penal como el código de procedimiento penal, que compré en aquel entonces en Barcelona. Sería bueno que los muchachos lo vieran. Código penal alemán. Correcto. Código procesal penal alemán. Exacto, traducido al español. Muy bien. Excelente. Ahora, esa lógica que obedece a esa doctrina también tiene lo que nosotros pudiéramos llamar una filosofía jurídica. La filosofía jurídica alemana es distinta a la filosofía jurídica francesa. Opa. Entonces, esa lógica francesa, tú la puedes observar aquí, en un libro que escribió el profesor Pedro Rosell, profesor de generaciones en la República Dominicana, y que tiene un prólogo de un gran abogado penalista que se publicó el 29 de septiembre de 1947, a quien conocí, el licenciado Armando Oscar Pacheco, que terminó siendo el gran consultor jurídico de la Cancillería, pero que también tuvo cargos, por ejemplo, en Colombia, cuando el Bogotazo era cónsul en Colombia.
junto al presidente Balaguer, que en ese entonces estaba en la delegación diplomática en Colombia. Esta lógica francesa que fue desarrollada es lo que llamamos crímenes y delitos contra la cosa pública. Antes de seguir ahí, yo que te traje este libro. Ese Sistemas Penales y Derechos Humanos en América Latina. En el año 1978 se hizo este trabajo y recuerdo que fui con mi hermano Ramón Martínez Portorreal a Suecia a una conferencia de derechos humanos, siendo Ramón presidente del Comité de los Derechos Humanos y yo vicepresidente del comité. Ese Comité de los Derechos Humanos, doctor, sí, ¿cuándo se crea? Bueno, el Comité de los Derechos Humanos propiamente comienza a raíz de la caída de los 12 años del gobierno del presidente Balaguer, donde se abrieron las puertas de mayor democracia y todo eso. Y se dio la ley de amnistía. El senador Jorge Blanco fue quien sometió la ley senador de amnistía. ¿Senador de Santiago? No, senador de la capital era. En ese momento. Y además de eso, hizo una cosa muy interesante y fue que le quitó las restricciones que tenía la ley 167 sobre el habeas corpus del decreto ley del año de 1914, que restringió la solicitud del habeas corpus y lo controlaba el fiscal de cada distrito judicial, apoderando la cámara que quisieran. Entonces, pero bajo ese anatema, Jorge Blanco entonces proclama la reestructuración de la ley de habeas corpus y quita los artículos 9, 11 y 13 de la ley de habeas corpus que habían sido restringidos, y te lo puedo decir porque eso fue mi tesis de grado. Perfecto. Ahora, entrando a esto, este sistema penal de derechos humanos que fue, diríamos, postulado, tiene toda una metodología doctrinal alemana. ¿Por qué? Porque ellos eran los que tenían en ese momento la prevalencia en los organismos internacionales y se fueron penetrando, sobre todo porque en Sudamérica no existía el doble grado de jurisdicción. Me explico. Cuando una decisión se daba en un tribunal, era determinante y solamente podía ser recurrida en casación. Aquí, ya nosotros, y te traje aquí, bajo este código penal francés, que tiene toda la jurisprudencia inserta, nosotros, con esta doctrina francesa, basamentada en la libertad, la fraternidad y la igualdad, contrario a los títulos nobiliarios, que fue lo que dio raíz a la Revolución Francesa, con ese espíritu se formó lo que hoy nosotros tenemos y que mucha gente quiere degradar y que no es así. Cuando los haitianos admiten este código, admiten un código garantista y libertario y que patrocinó la libertad en contra de la esclavitud. Por tanto, el código francés no fue un atraso, fue un avance de la sociedad y de la Revolución Francesa. Cuando aquí quieren ahora imponer este código, yo le traje a ustedes solamente un volumen de lo que yo tengo. Mire, esta es la enciclopedia de Dalloz. Entonces, esta enciclopedia que nos ha servido a los abogados para interpretar decisiones jurisprudenciales a través de lo que se llama el mise à jour, es decir, la puesta al día. Esto yo lo tengo ya, esta la compré yo en Francia y esta es del 95, que todavía está en presencia. Wow. Aquí tú tienes un repertorio de decisiones jurisprudenciales en base a cada artículo del Código Penal y lo tiene en forma alfabética. Por ejemplo, en este primer tono,
tomo está de la A a la C. En francés, claro está. Tú tienes que fajarte, escribir, ya leer y conseguiste un diccionario para estar hablando de esto. Claro, eso se ha perdido. Se ha perdido porque aquí hay gente que entiende que esa tradición tiene que ser dislocada bajo este informe. ¿Cuál es ese informe? Este es el informe que te enseñé, el de sistemas penales en América Latina y derechos humanos. ¿Por qué? Porque ellos han querido imponer esta doctrina, la de los alemanes. Entonces, este código tiene un mix, o lo que yo llamo... Una combinación. Una justaposición de doctrinas jurídicas. Tiene la de los españoles, la de los alemanes y a su vez la de los franceses en los crímenes y delitos en contra de la cosa pública. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención desde el punto de vista de políticas públicas. Contrario a lo que el Código Penal nuestro hasta la fecha establece, en nuestro derecho actual, los crímenes y delitos contra la seguridad exterior del Estado, el espionaje, etcétera, y el crimen y delito de concusión, sustracción de cosas del Estado, prevaricación, etcétera, está en el primer capítulo de nuestro Código Penal. En este nuevo código pasa al final. Es decir, la estructura del Código Penal nuestro revierte la estructura del Código Penal y pone de último los atentados y crímenes en contra de la cosa pública e importantiza más los crímenes y delitos en contra de los particulares. En un gobierno que se habla que va en contra de la corrupción y que fue el estandarte de la llegada del presidente Luis Abinader al gobierno, un código bajo esa reversión, realmente yo no me explico cómo pasó dentro de nuestro Congreso y por qué hacer esa torcedura. Porque podían dejar todo eso como estaba en primer grado y eso era parte de nuestra tradición jurídica. Pero todavía puede ser renovado, claro que sí. Puede ser modificado el actual código que entraría en vigencia en agosto. Claro, doctor. porque como tenemos el plazo de ley para la entrada en ejecución de dicho código es hasta agosto. Por tanto, lo que le llaman muy sofisticadamente o en un latinismo que empleamos mucho los abogados, el vacation ley. Entonces, en ese periodo que estamos ahora, estamos haciendo los aportes. Nosotros hemos hecho esta crítica desde que salió el código. ¿Por qué cambiar la estructura del código en un gobierno que dice que está en contra de la corrupción? Entonces, el código lo primero que plantea son los crímenes y delitos contra la cosa de los particulares, contra las personas. Sí, realmente, tradicionalmente en nuestro código, los crímenes y delitos contra la cosa pública son la parte fundamental y medular de la acción penal para regular el Estado. Ahora, hay otra parte interesante que este código recoge. Resulta que nosotros hemos tenido, a través de esta tradición francesa, voy a poner aquí arriba para que nadie lo olvide, que la clasificación tripartita del delito, crímenes, delitos y contravenciones. Te voy a poner una contravención, te pasaste en rojo en un semáforo. Te voy a poner una contravención, insultaste en el barrio a una persona, a donde el juez de paz. Pero eso no tenía que ir donde un juez de instrucción para pedir medida de coerción. Le dieron una galleta a fulano, eso no tenía que ir a un juez de instrucción. Eso es un delito que cuando se consume ahí mismo, se trata infragrante y delito y hasta tú como ciudadano puedes coger preso a esa persona, someterla ante la policía, es decir, mire, este señor le da una pecosa a fulano, o
lo insultó en la puerta de su casa. Esto no puede ser paz. Entonces, eso va donde un juez de paz. Y eso es una situación que se conoce excepcionalmente en un tribunal de excepción, porque los jueces de paz son tribunales de excepción y los jueces de primera instancia son tribunales de derecho común. Ok. Pero ¿qué pasó también entre nosotros? Siguiendo la dogmática alemana, y si miramos el código de procedimiento entre los alemanes, ellos criminalizaron todo. Por ejemplo, si una persona comete un accidente frente a otro por imprudencia, negligencia, etc., y ese accidente contempla 2 años de prisión, eso es un asunto correccional. Eso no tiene que ir donde un juez de instrucción. Porque no se pueden estar haciendo expedientes de 50.000 páginas, de 20.000 páginas, de 12.000 páginas, disparateando. No. Eso, en la usanza francesa, se conocía por el fiscal y él apoderaba directamente al juez y se conocía la diferencia. Ahora pedimos 18 meses de prisión preventiva. Pedimos, que es complejo porque andaba con su hermana, su prima, y después también pasó y le puso la mano a un puñal y dejamos al hombre preso, y por eso tenemos un 70% de preso preventivo. Cuando debería de ser todo lo contrario. Cuando debería Precisamente, ser todo lo la contrario. naturaleza de un nuevo código de procesal penal era precisamente para que Facilitar la eso. prisión sea La excepción. fuese lo último, ya lo último. El último ratio Sí. se ha convertido en las reglas. Es lo primero. Ahora la prisión es lo primero. Tránquenlo. Pero ¿qué pasa? Este código también tiene la naturalidad, y en un coloquio que escuché en estos días en Funglode con profesores de la Universidad de la Sorbona, cuando hacían algunas anotaciones, que las voy a tomar, pero ya la había dicho yo, con el perdón de los profesores franceses, en algunos otros programas. Este código tiene disposiciones procesales que no corresponden a los tipos penales propuestos. ¿Me explico? Que sí, ¿cómo así? Me explico. El que mata a otro es reo de homicidio. Eso es un tipo penal. ¿No verdad? Sí. Ellos quitaron el parricidio y el infanticidio. No sé por qué. Porque eso sigue siendo una categoría óntica y ontológica para ser considerada como un crimen diferenciado. Pero sin embargo, le dan más importancia al feminicidio. Porque es un código de género. ¿Me entiendes? Que no han podido avanzar más porque Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. Porque si fueran los demócratas, no hubieran hecho, sabrá Dios, qué barbazada dentro de esto. Ese grupo de talentosos. Ahora, otra parte. El código no puede contemplar medidas cautelares ni cosas por el estilo, porque esas son cosas de procedimiento. Eso iría en el Código Procesal Penal. Exactamente. Entonces aquí hay cosas que pertenecen al Código de Procedimiento Penal, que ellos la metieron en el Código Penal huyendo y tratando de conseguir normativas en favor de casos que llevan en los tribunales los fiscales. Y eso yo se lo atribuyo a la Procuradora General de la República y a su equipo, que están totalmente desconcentrados y que no tienen dogmática jurídica, que nunca ejercieron con este código. Y que a su vez, el desprecio olímpico a este código napoleónico no es más que una desventura y sobre todo una falta de intelectualidad, con el perdón que ellos me merecen. Eso es grave, ¿Por qué yo doctor. lo digo? Ustedes saben que siempre hemos dicho que Hitler fue un asesino, que hizo un holocausto, etc. Era un genocida. Pero fue Hitler que dio esa sentencia. No. Esa sentencia lo dieron los códigos alemanes, los tribunales alemanes y la jurisprudencia alemana.
de ese momento. ¿Y a qué obedecía? Obedecía a dos conceptos distintos que existen en la doctrina jurídica. Una, del estado de necesidad y de seguridad que tiene una nación, y otra, del estado de libertad y democracia que tiene una nación que preconizan los franceses y no los alemanes. Pero, como aquí son tan inteligentes, Son muy creativos. y seguidores de todos esos talentosos alemanes, se le olvida que esas decisiones fueron dadas por los tribunales alemanes y todos esos muertos y todos esos asesinatos en contra de los judíos. Fue la doctrina alemana que lo concibió sobre la base de ese concepto de que el Estado está por encima de los intereses individuales. Y este código obedece eso mismo. Pusieron los intereses particulares primero, antes de los intereses públicos. Y es mi crítica fundamental a la estructura del Código Penal. Wow. Doctor, la manera en que lo esbozó, más allá de ser una cátedra, y yo particularmente he aprendido mucho, porque viene desde la lógica misma que le da razón de ser al código, y que uno hubiese deseado que hubiese tenido una coherencia dogmática y conceptual, que por lo que usted ha explicado no la tiene. No la tiene. Entonces, ante este caso y ante lo ya aprendido y esbozado por usted, obviamente de manera llana, esto es un tema muy complejo, el doctor lo está tratando de una forma que usted pueda entender. Lógico. ¿Qué se puede hacer? O sea, usted lo ha ido explicando, pero de forma bien llana y sucinta. ¿Cuál sería la recomendación apropiada para armonizar a nivel hasta ontológico la estructura de este Código Penal? Cuando me hablas de ontología, tengo que irme a Immanuel Kant, para los que estudiamos Derecho y Filosofía del Derecho. Sí, sí. Y sobre esa base, preguntarme si ese código obedece a una verdadera justicia constitucional. Y cuando hablo de si obedece a eso, si obedece a los criterios jurisprudenciales que ya ha exhibido nuestro Tribunal Constitucional y a los elementos fundamentales que establece las líneas gruesas de nuestra Constitución en el artículo 40 y el artículo 69, 68 y 69 de la Constitución. Sobre todo el artículo 74.4 que habla del concepto de favorabilidad. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Doctor, vamos a necesitar, Ernesto, vamos a necesitar una segunda edición de esta entrevista, porque estoy seguro que nos faltaron datos que el doctor debe de explicar sobre este código que será puesto en vigencia a partir del mes de agosto. Sí, yo quería terminar Yo creo que antes. pudiéramos hacer, usted va a terminar ahora, doctor, pero más adelante pedirle a usted el favor de cuando vuelva, de que vuelva, enfocarnos, que sería como la parte 2 de esta sí, conversación. claro que sí, porque el problema es que no tenemos... En cómo reestructurarlo, porque yo sé que ahí también se nos iría un tiempo importante. Claro. Sí, Mira, sí. yo tengo aquí, que gracias a Dios, el doctor González Tamayo, venezolano, en el año 1978, me regaló la reforma del Código Penal venezolano. Okay. Yo lo conocí por mi papá, que era abogado, y allá en su casa, en Venezuela, me hizo el regalo. Pero Bueno. ¿por qué yo traigo esto? No por estar de sobrado, ni estar de parejero. No. Porque este Código Penal venezolano primero estableció un informe que presentaron al Congreso en cada uno de los artículos por qué se cambiaba el Código Penal. Y mira aquí el código cambiado con su estructura. ¿Qué fue lo que no hicieron estos talentosos? Bueno, gracias, doctor. Gracias. Doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes interesante. por permitirme No. hacer estas expresiones. Doctor, esta fue una clase, de verdad que yo se lo agradezco porque personalmente me ayudó a entender, porque uno como comunicador, ni Vianney ni yo somos expertos en derecho, yo particularmente lo que soy es economista y es a lo que más tiempo le he dedicado, pero uno lanza críticas en torno a inquietudes legítimas que uno tiene cuando ve que no se está haciendo bien algo. Ahora,
Cuando de forma académica se te explica, como usted lo ha hecho, oye, mi hermano, ahí ya uno tiene más fundamento, Vianey, para los considerandos que nos preocupan de este nuevo Código Penal. Me Bueno. gustaría, doctor, que para cuando usted retorne podamos dedicarle tiempo a que nos explique cómo reestructurarlo, porque lo que usted ha dicho, en términos bien dominicanos, es que lo que tenemos ahí es un arroz con mango. Bueno, Sí, señor. bueno. No hay de otra. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa.